bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy vamos a estar hablando de algunas cosas románticas. Vamos a estarles contando un poquito sobre cómo conocimos a nuestros novios, cómo nos comprometimos y responder algunas preguntas que pues nuestros amigos nos han estado haciendo con respecto a nuestras situaciones románticas y cómo es que el COVID ha afectado a alguno de nuestros planes. Así que quédense viendo. Ya, entonces yo voy a ser la primera en contar mi historia y voy a tratar de hacerlo rápido para que no tome mucho tiempo. Yo conocí a mi prometido en diciembre del 2018 cuando Andrea y yo estábamos viviendo en Estados Unidos por el programa Work and Travel. Usé la aplicación Mutual, que es muy conocida allá como para los miembros de la iglesia. Y nada, hicimos match. Tuvimos nuestra primera cita que fuimos a jugar bolos y luego fuimos a Costa Vida a comer y desde ese momento creo que hemos sido inseparables. Hubo un sparkles, chispas desde la primera cita. Salimos todo el tiempo que yo estuve en Estados Unidos hasta marzo, que tuve que regresar a Perú ya para empezar nuevamente las clases y todo, y tuvimos una relación a distancia más o menos como de 5 meses hasta julio del 2019, que él vino a Perú a conocer a mi familia, se quedó más o menos como un mes y bueno, le gustó muchísimo Perú, le gustó muchísimo la comida, la cultura, se enamoró de mi familia, obviamente más de mí, y tomamos la decisión de poder darle un siguiente nivel a nuestra relación y era más que todo hablar más serio con nuestras metas, ¿no? Así que él habló con mi familia que pues quería casarse conmigo. Mis papás aceptaron porque le cayeron muy bien. Y después de eso, tomé la decisión de dejar la universidad por el semestre de 2019-2. Así que viajé a Estados Unidos alrededor de agosto. Me quedé más o menos como por 2 meses y medio. Y fue en el mes de octubre que mi familia viajó a Estados Unidos para darme el encuentro y mi pedida fue el 1 de octubre. Fue en el centro de la manzana de Salt Lake City, donde está el templo, y él hizo como un pequeño jueguito de pistas y yo tenía que ir a ciertos lugares. Estaba cada persona de su familia y de mi familia con una rosa y con una cartita. Y cada vez que yo leía la cartita había una experiencia, algo que habíamos pasado juntos y luego me llevaba a la siguiente pista. Así que al final, la última pista me parece que la tenía mi mamá y me llevó a la parte de donde se toman todas las parejas, la foto con el templo atrás. Y ahí fue donde él se arrodilló y me pidió que nos casáramos. Así que, bueno, ese es el anillo. Y ya después de eso yo regresé a Perú nuevamente porque ya teníamos que regresar y hemos estado teniendo otra vez nuestra relación a distancia desde noviembre del año pasado. Ya va más o menos como 6-7 meses que no nos vemos y obviamente él quería venir a Perú, él pensaba venir a Perú el 30 de abril, la primera vez, y luego la segunda era el 12 de junio para el matrimonio de mi hermana. Pero por toda esta situación del bendito COVID, no pudo venir, es más, tuvo que cancelar sus viajes, ya le hicieron la devolución del dinero y pues lo único que estamos esperando es a que los boundaries, las fronteras se puedan abrir para que pues él pueda venir. Así que nuestros papeles ya están listos. Yo creo que si no fuera por el COVID o por la situación que estamos pasando ahorita en todo el mundo, sé que yo probablemente nos estuviéramos casando en julio o agosto, porque lo único que yo estoy esperando es a que la embajada de Estados Unidos aquí en Perú funcione para yo poder ir, tener mi entrevista y ser aceptada, porque en sí ya todos los papeles están listos. Pero bueno, o sea, sí, nos hemos visto un poco frustrados, estamos tristes por la situación, pero obviamente siempre juntos, ¿no? Así que eso. Bueno, es mi turno de contar mi historia. Yo conocí a Javier en julio del 2018. Lo conocí en institutos, en la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Y bueno, desde ese momento empezamos a frecuentar muchísimo. Tenemos los mismos amigos en común, así que íbamos a actividades en el instituto, en la iglesia, a bailar. Los fines de semana salíamos. Y durante ese periodo de tiempo, nuestra amistad se volvió un poquito más que amistad.
amistad porque ambos sabíamos que teníamos sentimientos el uno por el otro. Pero yo ya tenía planificado en diciembre viajar para hacer Work and Travel por segunda vez. Entonces conversamos antes de mi viaje y bueno, quedamos en que por el mismo hecho de que yo no quería irme teniendo una relación para estar a distancia, de que mantuviéramos la amistad y la comunicación y cuando yo regresara, pues viéramos qué pasaba, ¿no? Entonces me fui y al mismo tiempo que yo viajé a Estados Unidos, él viajó a Chile a vivir por un tiempo con su hermano y el cambio de horario de Estados Unidos y Chile hizo que la cosa se complicara un poquito, entonces dejamos de tener tanta comunicación como pensábamos que íbamos a tener. Cuando yo regresé en marzo a terminar el Work and Travel, nos vimos en una fiesta, yo creo que llegué un lunes y lo vi el día viernes. Y cuando lo vi en la fiesta fue como que, oh my gosh. Pues, o sea, los sentimientos estaban ahí y la atracción que yo sentía hacia él también y yo creo que era mutuo. Así que retomamos otra vez las salidas, retomamos otra vez el ir a bailar, el salir con nuestros amigos y ya sabíamos lo que queríamos, ¿no? O sea, ambos sabíamos que teníamos sentimientos, que todo ese tiempo que habíamos estado separados habían estado ahí y decidimos pues empezar una relación en julio del 2019 y cuando tuvimos 8 meses de estar juntos en marzo de este año, para ser exactos el 17 de marzo, Javi me pidió matrimonio, que fue algo súper lindo porque él sabe que no me gustan las cosas así como que sorpresivas con muchísima gente. Como yo. Entonces yo quería algo muy simple, quería algo con mi familia nada más, entonces él me invitó a salir para celebrar pues San Valentín porque en el Día de los Enamorados estuvimos separados. Entonces me invitó a salir y yo pensé que iba a ser una salida normal, literalmente no sospechaba absolutamente nada. Llegamos al lugar que él había escogido donde íbamos a ir y de pronto estábamos caminando y me dice, tengo un regalo para ti. Y yo, ¿what? Entonces me muestra un video que le había hecho en su celular con pedazos, fragmentos de videos de muchos amigos que decían por qué yo era especial y lo mucho que me deseaban éxito en mi vida y felicidad para los dos, lo cual ya ahí me sonaba todo un poco extraño, ¿no? Qué raro que un video en este momento, ¿no? Y yo estaba tan enfocada en el video y estaba llorando porque obviamente era ver a mis amigos hablar cosas bonitas de mí. Y él dijo, tengo otra segunda sorpresa para ti. Y cuando levanté la mirada, después de estar viendo el video, estaba mi familia ahí, mis papás, mis hermanos, mi sobrina, sosteniendo globos, tenía mis flores favoritas, que son las margaritas. Y bueno, él dijo, y tengo otro regalo para ti. Entonces se arrodilló y hizo la pregunta con el anillo. Y yo dije, obviamente que sí. Conocerlo ha sido una bendición muy grande y realmente es alguien que me hace muy feliz. Entonces vamos al hecho de que ahorita estamos en COVID. Javi y yo sí teníamos ya una fecha designada para nuestro matrimonio. Habíamos escogido casarnos el 12 de junio, que técnicamente es en 2 semanas debería estar celebrando mi boda. Y ya incluso habíamos hecho muchísimos planes con mis papás y habíamos visto el lugar, algunos decoradores, el lugar, habíamos escogido el menú de la comida, ya incluso habíamos hecho nuestra separación en el templo, estábamos trabajando con los papeles de él, porque para los que no saben, Javi es venezolano, entonces él tenía que traer algunos documentos desde Venezuela y su mami nos ayudó a agilizar todo eso. Pero técnicamente estamos ahorita a manos pesadas, varados porque tanto Venezuela como Perú estamos en cuarentena, lo cual dificulta que podamos hacer cualquier trámite de envío de documentación o incluso terminar los papeles en el civil. Los templos están cerrados, entonces definitivamente ha generado una complicación con nuestros planes, pero nos mantenemos bastante calmados porque eso no quiere decir que no vaya a pasar. Ambos estamos muy enamorados, estamos muy decididos con el hecho de querer casarnos, así que simplemente estamos esperando que esto acabe y cuando esto acabe seguir con los planes. Tal vez van a cambiar, tal vez ya no vamos a tener la recepción que habíamos planeado o los invitados que queríamos tener en nuestra boda, porque de hecho que probablemente tengamos que transmitir todo en Zoom. Pero voy a seguir esperando sus regalos, amigos. Pero va a ser algo especial para los dos, ¿no? Entonces esa es nuestra historia y simplemente seguimos felices y a la espera de que todo mejore. Bueno, y eso ha sido nuestra pequeña historia de lo que hemos estado viviendo en esos tiempos. Creo que lo más bonito es el hecho de que podemos compartir esta experiencia juntas, estar comprometidas al mismo tiempo, es poder tener un tema de conversación
súper fluido, como que, ay, muéstrame el vestido que tú quieres, y yo, ay, el vestido, y Sí. los colores. Es chévere, la verdad. Y incluso cuando yo ya estaba planificando un poco más el hecho del tema del menú y qué sé yo, y ella iba y hablaba con los decoradores conmigo, el lugar, y esto puede ser así, esto puede ser... Obvio, porque o sea, la Sí. primera que se iba a casar era ella, entonces estábamos súper enfocados en ella, ¿no? O sea, queríamos que todo salga como ella quería. Pero por la situación del freaking COVID... Ahora no sabemos cuándo pero- va a ser eso, pero estamos emocionados por el futuro. Ujú. O sea, queremos que todos sepan que estamos enamoradas completamente de nuestros novios. Todavía seguimos comprometidas. Todavía seguimos planeando un futuro en nuestras bodas. No sabemos exactamente el día, pero... O el mes, o el año. Pero sabemos que va a pasar, y a todos aquellos que estén llevando una relación a distancia, bueno. O sea, yo no veo a mi novio todo este tiempo de cuarentena y creo que es una relación a distancia, pero admiro mucho el hecho de que Pamela no vea a su novio hace como 7 meses. Entonces, para todos aquellos que estamos en ese tiempo, sin nuestro amorcito aquí al lado, entonces no pierdan las esperanzas, no pierdan el ánimo, que esto solamente va a durar por un tiempo y luego todos vamos a salir adelante y todos nuestros planes y sueños se van a cumplir. Así que hashtag, quédate en casa. Quédate en casa. Gracias por ver este video, y si quieren saber un poquito más sobre nuestra historia, like, comenten, pregunten. Suscríbanse. Nos vemos.